El proceso de creación de personajes empieza con una exploración libre y abierta. En esta lección vamos a ver un poco cuáles son los pasos de esta exploración. Vamos a ver hacia dónde vamos a explorar, vamos a ver cómo poner límites a nuestra exploración para que no sea infinita, así como nuestra búsqueda de referencias. Y vamos a ver qué grupos de estilos vamos a explorar para al final de este proceso poder tomar decisiones y encaminarnos hacia una dirección artística definitiva. Empecemos con esto. En este curso mi objetivo es llevarles en las entrañas de un proyecto, mostrarles cosas que en general no aparecen en los artbooks de las películas. La mayor parte del tiempo nos enseñan las imágenes bonitas, los resultados finales, aunque sean parte del proceso, nos enseñan los garabatos que uno tiene que hacer antes de llegar a resultados más pulidos. En este curso quisiera que lo vieran porque es una parte fundamental de lo que es el diseño y una de las claves para llegar a un resultado final un poco mejor. Entonces aquí les voy a mostrar un poquito mi proceso mental, todas las pistas que he explorado para poder llegar a los dibujos un poquito más finalizados que acabaron componiendo nuestro lineup. Aquí una de las primeras cosas que he querido plantear o desarrollar ha sido el estilo. ¿Qué tipo de personajes, qué tipo de humanos íbamos a representar y qué tanto íbamos a distorsionar la realidad? Para mucho más detalles sobre estas ideas, estos procesos y cómo llevarlos a cabo, les recomiendo que vean mi curso de diseño de personajes en Doméstica, justamente para poder extenderse un poquito más en este tema, porque cubre aspectos del diseño de personajes que no voy a poder ver en este curso, que no está exclusivamente dedicado a este tema. Entonces, una de las primeras exploraciones tiene que tener que ver con la exploración de estas formas. ¿Qué tanto vamos a representar la naturaleza de manera fiel o no? Agrupé todas estas investigaciones por estilos. Por ejemplo, con ellos buscaba una exageración un poquito más geométrica de la figura. Entonces aquí, si se fijan, muchas de las líneas no son reales, no estamos teniendo un codo, ningún elemento, ningún marco anatómico como lo podría ser el bíceps, el codo, etc. Aquí simplificamos las cosas y un brazo se convertiría en eso básicamente, en formas muy simplificadas donde no tendríamos la necesidad de explicar más visualmente. Entonces quería ver hasta dónde podía ir, qué tanto las barbillas podían ser literalmente un cuadro, qué tanto la panza incluso podía ser puntiaguda, ¿me explico? Qué tanto el personaje, habíamos dicho que iban a ser toscos y cuadrados, qué tanto podíamos tomar esto literalmente. Podría ser un cuadro como lo es aquí. Fue una de las primeras investigaciones. Después quise explorar lo opuesto, básicamente, cómo podíamos redondear un poquito todo, usando proporciones bastante exageradas. ¿Qué tal si las piernas son muy chiquitas? Que es un concepto que me atrae bastante porque ayuda a que se vean un poquito más toscos, menos atléticos, y nos permite contrastar un poco los diferentes tipos de pueblos con esto. Tal vez uno de los pueblos tiene patas muy cortas y contrasta contra el otro que tiene piernas mucho más grandes, ¿no? Por así decirlo, tal vez podría ser uno de nuestros planteamientos. Todo esto sigue siendo exploración. ¿Qué tan grandes son las manos? ¿Podríamos tener manos muy goofies, así, muy grandes, al final de brazos relativamente caídos y delgados? Exploración, exploración y tratando de mezclar un poco con lo anterior. ¿Qué tan geométrico podemos ser con la cara? Si bien ven, gran parte de todo lo que les estoy queriendo presentar a lo largo de este curso y gran parte de lo que es el ejercicio de la dirección de arte es tratar que cada una de nuestras exploraciones, cada uno de nuestros dibujos tengan un propósito y no satisfacernos de haber logrado algo bonito, sino tratar realmente de explorar pistas que se pueden convertir en familias dentro del universo, regido por reglas, que son las que intento explicar por cada familia de personajes, para que después sea parte del mundo final del proyecto. Entonces, ¿qué tal si vamos al revés? Y si la abstracción de la anatomía se convierte en cosas muy exageradas, como brazos de chicle, básicamente. Podría tal vez algo así funcionar. Entonces, eso es lo que quise explorar. Piernas largas, miembros sin estructura. Y quise empezar a agregar este factor cómico, tal vez de proporciones muy exageradas en el peinado, o incluso este elemento icónico que me gustaría mantener
Y trato, como ven, de retomar mis referencias. Todo lo que he visto en mis referencias trata de aparecer aquí. El cliché del traje, las pieles con más pelo en las puntas, etc. Sin embargo, en este momento la exploración se dirige más hacia la forma y al estilo que a los detalles. Los detalles vendrán después. En este momento me distraería demasiado ya estar pensando en detalles finales. Hay quien sí lo puede hacer, a mí se me complica más. Aquí hay resultados que me empiezan a gustar, donde tenemos un poco de la exageración de las propuestas anteriores, este aspecto geométrico, pero al cual le estamos agregando un poquito más de definición y realidad anatómica. Por ejemplo, si la persona es un poco gorda, puede tener los pectorales caídos, las manos empiezan a tener un poquito más de expresión, a ser un poquito más diseñadas. Me gusta la diferencia de proporciones entre cuerpos, barrigas enormes, piernas chicas y caras mucho más chicas, pero con una de las facciones muy exageradas. Me empieza a parecer interesante en el ritmo de todo esto y es un poquito más sutil, menos burdo que en las propuestas anteriores. Incluso en caras. Trato también en mis dibujos de exploración de hacer un poco un vaivén entre cuerpos completos, expresiones y cosas así, porque nos pueden dar elementos diferentes y complementarios. Aquí tal vez la idea de estas narices grandes puede ser interesante, toda la parte de las cejas muy proeminentes puede ser interesante. Y esto es un resultado un poquito más adelantado. Creo que me voy a ir por este tipo de estilo donde converge en todo lo que hemos visto. Retomo, por ejemplo, este elemento gráfico. Me gusta mucho porque es icónico, es reconocible. Si tuviera que dibujar este rostro de manera muy simplificado, tendría esta punta aquí. Puede ser muy reconocible, igual que el bigote de Mario, por ejemplo, con su nariz grande. Tener elementos gráficos, o sea que participan de manera muy activa en la silueta del personaje, siempre es buena idea para que se pueda recordar más fácilmente. Me gusta este elemento, me gusta que tenga un tipo de hocico un poco burdo. Me gusta la personalidad que empieza a tener, los ojos chicos, la nariz grande que lo hace ver un poquito más goofy, menos inteligente, el hecho de que sea bajito. O sea, esto es como la evolución de todo lo que hemos venido trabajando hasta ahorita, tratando de plasmarlo en una sola forma. Me gusta también esta idea de diseños muy continuos, donde no hay como ángulos muy marcados como lo sería en una figura real, donde tendremos el cráneo, el final de la barbilla, el cuello, el final del cráneo, los hombros. Si fuese un personaje real, humano, tendríamos todos estos ángulos. Me gusta la idea que sea algo mucho más simple. Me gusta la idea de simplificar esta silueta porque nos permite nuevamente que sea parte de un estilo, de la definición de un estilo. En este mundo las cosas son más simples. Me gusta también haber ampliado mi exploración hacia animales. Podemos ver desde aquí que la juxtaposición de estos dos estilos de animales muy bruscos, que tienen en este sentido mucho que ver con los humanos, puede crear una tensión cómica. Vemos que este cuate está todo contento y está seguro que ya atrapó este dinosaurio, pero el dinosaurio no está para nada de acuerdo. Vean como mi exploración a veces es de personajes solos, nunca en poses neutras, eso es algo que no resalto lo suficiente. Casi todos los personajes están en poses que significan algo, que tienen algo que ver con su personalidad, porque esto me informa a mí también, dibujante. Cada uno de los dibujos está hecho para explorar un nuevo aspecto. Hay personajes en pose con su ambiente que están haciendo cosas. Eso es muy muy importante, que le demos desde un inicio un aspecto narrativo y que la exploración sea múltiple, no sea solo dibujar un personaje o en la misma pose siempre. Por eso se llama exploración. Literalmente estamos queriendo desvelar partes desconocidas del terreno, de este mundo que estamos por crear. Animales podría ser muy interesante. Me gusta mucho la idea que retomo de los Croods libremente, que sea una mezcla de animales existentes, pico de pájaro pero cuerpo de dinosaurio o cosas así. Y me gusta la idea de esta exageración. Me encanta esta idea de cabeza muy muy chiquita, cuerpo súper masivo, piernas muy muy chiquitas. Me encanta esta visión. Todo lo que hemos visto está un poquito más enfocado al primer grupo, al primer pueblo de cavernícolas. En el segundo pueblo, les voy a enseñar esto antes, quisiera usar un lenguaje un poquito diferente. Lo que empiezo a percibir es que una de las formas más interesantes de mostrar la diferencia entre estos dos pueblos es usar esta diferencia fundamental, básica en sus siluetas y formas, que el pueblo 1, el pueblo A, es mucho más tosco, es mucho más cuadrado, sus formas en general son mucho más masivas y su andar es mucho más centrado.
su centro de gravedad es más al centro, y complementado por ciertas formas, vamos a poner en otro color, más agresivas, triángulos en los brazos, triángulos en la ropa, triángulos en las cejas. ¿Ok? Esto me parece un lenguaje de forma interesante, y contrastarlo con los personajes del segundo grupo, que es mucho más curvo. La forma, la línea de acción es más curva, los acabados son más curvos. Tratamos de mantener mucho de esto. Y aquí puse cuadro, pero en realidad es triángulo, me equivoqué. Y mantener un poquito de lo angular para que estos personajes también tenga un poco esta dimensión activa y agresiva. No son débiles por ser más flexibles, al contrario, nada más son más ágiles. Una versión un poquito más felina nuevamente. Por así decirlo, es como si ellos fueran los felinos y ellos las rocas. Esta parte puntiaguda nos va a servir para que estos personajes tengan esta dimensión agresiva también. Agregamos ciertas puntas en ciertas partes y entonces tenemos este lenguaje de forma que nos permite distinguir a estos dos grupos de personajes. Con base a esto lo que hice es partir de un diseño entonces un poquito más gentil y sin meterme muy a fondo ahorita, tratar de empezar de ver el tipo de atuendos que iban a tener, porque lo veremos en la siguiente lección. En la parte de locaciones empiezo a desarrollar esta idea de que tal vez ellos viven en un mundo afuera, más expuesto a la intemperie, cuando los demás viven en un mundo un poquito más recluido. Creo que ellos deberían o podrían tener atuendos o herramientas para protegerse, un poco absurdos, que salieran del mundo donde viven, de los recursos a los cuales tienen acceso, para poderse proteger del sol, que probablemente es su peor enemigo, cuando tal vez el sol es lo que más añoran los del otro pueblo, que eso en sí es una tensión dramática bastante importante. Un pueblo que vive en la sombra y quiere sol, y un pueblo que vive en el sol y quiere sombra. Entonces exploro diferentes formas. Podrían tener tal vez pelos muy grandes o incluso que reforzan con musgos o cosas así. Podrían taparse con sombreros hechos de hombros. Aquí tengo una versión y aquí tengo una versión con otras dimensiones y en otra vista. Tal vez tienen un sombrero permanente que se ancla con una mochila, que es una hoja encima de ellos como una sombrilla. Y después trato de ir en esta dirección, pensar cómo podría ser, porque presiento que va a ser una parte esencial de su diseño. Entonces tal vez tienen esta ropa hecha de hoja y estos sombreros hechos de mezcla de musgos y láminas de madera. Como son nómadas, ahí es donde vemos la importancia de nuestras referencias. Cargan siempre con estas mochilas inmensas. Y nuevamente, a través de todas estas exploraciones, trato de integrar los diferentes lenguajes de forma que he comentado. Lo redondo con lo puntiagudo. La postura es mucho más redonda, pero los acabados son más puntiagudos. Eso es muy importante en esta exploración. Entonces, como ven, nuevamente, cada uno de estos diseños representa una idea. Desde el inicio, todos los que hemos visto, cada diseño es una idea de cómo funciona la vida de estos personajes o del estilo que vamos a usar para ellos. Desde la postura misma de los personajes, cada personaje tiene que ser único y reflejar algo. No se dejen engañar por, está padre, hice 3 dibujos bonitos. No, si importa lo bonito. La dirección de arte es dar dirección y resolver problemas. Entonces, enfoquémonos en dar respuestas, encontrar soluciones a las problemáticas visuales que nos pone la historia, el proyecto, para llegar a un resultado de mucho mayor calidad y sobre todo con dirección, con intención. Con estos consejos, espero que ahora se sienten con mayor confianza para desarrollar sus personajes y que empiecen a ver cuáles son los extremos que podemos visitar cuando estamos explorando nuevos diseños. En la siguiente lección vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer, pero aplicado a diseño de locaciones.